Mis queridísimos sobrinos del alma, reúnanse una vez más alrededor de esta su tía Mona, porque el relato que hoy nos convoca es de esos que se clavan en el alma y no te sueltan, de esos que te obligan a mirar de frente las luces y las sombras de nuestra condición humana. Volvemos a Tehuacán, a esa tierra que fue testigo de un acto que comenzó con la simple venta de unas piñas, y terminó en un torbellino de furia y desolación. Recordamos al joven Misael, con sus apenas 22 primaveras, cargando sobre sus hombros la esperanza de su familia, el sustento de un hogar con un padre enfermo, ofreciendo su fruta con la dignidad del que se gana la vida con el sudor de su frente. ¿Y qué encontró a cambio de esa noble labor? Díganme ustedes. Pues la sinrazón hecha puños, la brutalidad desatada por dos individuos, Julio y su hijo Gerson, quienes al parecer consideraron que el derecho a la calle, el derecho a existir casi, era de su exclusiva propiedad. Un acto de agresión desmedida, una cobardía que dejó a Misael tendido, inconsciente, víctima de una violencia que nadie, absolutamente nadie, merece. Pero detengámonos un instante, sobrinos, porque este no es solo el relato de un suceso lamentable. Es la crónica de cómo la chispa de la indignación puede prender una pradera. Mientras Misael luchaba por recuperarse, con ese golpe en la cabeza que nos tuvo a todos con el Jesús en la boca, temiendo por las secuelas, por ese futuro que podría haberse truncado por la irresponsabilidad y la maldad ajena, algo más profundo comenzaba a gestarse en el ánimo colectivo. Un murmullo de solidaridad crecía, pero también un hartazgo, un ya basta que retumbaba en el corazón de muchos. La gente veía en Misael no solo a un vendedor ambulante, sino a un hijo, a un hermano, a un reflejo de la lucha diaria de tantos mexicanos honestos. ¿Y cómo no iba a encenderse la rabia al ver tanta saña por algo tan elemental como tratar de vender unas piñas para llevar el pan a casa? Se ha dicho, y con una sabiduría popular que a menudo supera a los grandes tratados, que el sol, mis queridos, brilla para todos. Que hay espacio bajo el cielo para que cada quien busque su sustento. Incluso hemos escuchado historias hermosas, de esas que nos reconcilian con la humanidad, de comerciantes que, lejos de ver una amenaza en quien se instala cerca, le tienden la mano, y descubren que esa generosidad se multiplica, que dos luces alumbran más que una, que la clientela de uno puede ser la bendición del otro. Un círculo virtuoso de apoyo mutuo. Pero tal parece que esta filosofía tan sencilla, tan humana, era un idioma extranjero para Julio y Gerson. ¿Qué se cruzó por sus mentes obtusas? Un afán desmedido de control. Una envidia corrosiva. O simplemente la prepotencia de quien se siente con el poder de aplastar al más vulnerable sin enfrentar consecuencias. Porque no nos engañemos, sobrinos, detrás de estos actos a menudo se esconde una larga historia de pequeños abusos, de una soberbia que no conoce límites. Y claro, como suele suceder en estos casos, aparecieron las autoridades. Las promesas de siempre, el apoyo psicológico, el respaldo legal, la carpeta de investigación que se abre con parsimonia. Palabras, palabras y más palabras que, aunque necesarias, a menudo suenan huecas en los oídos de un pueblo que ha visto demasiado. La gente en la calle, esa que lo ve todo y lo siente todo, no tardó en expresar su escepticismo. Si no hubiera sido por ese vídeo, se escuchaba decir, si la agresión no se hubiera vuelto viral, la historia de Misael dormiría el sueño de los injustos, en algún archivo polvoriento. Y duele, sobrinos, duele profundamente tener que admitir que muchas veces es la presión social, la evidencia irrefutable captada por un teléfono valiente, lo que obliga a que la maquinaria de la justicia, tan lenta y a veces tan selectiva, se ponga en marcha. ¿Qué nos dice esto sobre nuestras instituciones? Sobre la confianza que depositamos en ellas. En medio de este creciente vendaval de emociones, surgió la voz de la madre de Misael. Una mujer con el corazón seguramente desgarrado, pero con una entereza que ya quisieran muchos. Pidió calma, imploró que no se respondiera al fuego con más fuego, que la violencia no engendrara más violencia. Un llamado a la cordura, un intento desesperado por detener una espiral que amenazaba con devorarlo todo. Qué difícil, sobrinos, mantener la cabeza fría cuando la sangre hierve, cuando la injusticia te abofetea el alma. Pero su ruego, aunque lleno de razón y humanidad, pareció perderse en el estruendo de una indignación que ya había alcanzado su punto de ebullición. El pueblo, como se dice cruda y llanamente, estaba harto. Hastiado de la impunidad, de la arrogancia, de ver cómo los humildes son a menudo los más pisoteados. Y entonces, la noche se tiñó de un rojo aún más oscuro. Primero el negocio de los presuntos agresores, luego su hogar, consumidos por unas llamas que eran tanto fuego real como el símbolo de una rabia largamente contenida. Una turba enardecida, convencida de que si la justicia no llegaba por las vías formales, ellos mismos la impartirían con sus propias manos. Muchos, desde la seguridad de sus teclados o en las conversaciones de esquina, aplaudieron estas acciones.
Las vieron como un acto de justicia divina, como la única lección que entenderían los abusivos. Argumentaban que así es como el pueblo debe unirse contra el mal, que es la única manera de hacerse escuchar cuando todas las demás puertas parecen cerradas. Se percibía una suerte de catarsis colectiva, la sensación de haber recuperado, aunque fuera por la fuerza, un poco del equilibrio perdido. Pero, ¿es realmente justicia lo que emana de las llamas de la venganza? ¿O es simplemente una forma más de barbarie, un círculo vicioso que solo perpetúa el dolor? Porque también se alzaron voces, quizás menos numerosas en ese momento de fervor, pero no por ello menos importantes, que cuestionaban estos métodos. Voces que advertían sobre el peligro de que la turba se convierta en juez y verdugo, sobre el riesgo de que inocentes paguen por pecadores, sobre la fragilidad de una sociedad que renuncia a los procesos, por imperfectos que sean, y abraza la ley de la selva. ¿Qué sociedad construimos cuando la respuesta al agravio es la destrucción? ¿Quién detiene la escalada una vez que se ha desatado? Es una reflexión incómoda, sobrinos, pero absolutamente necesaria. Y para añadir más leña a este fuego de confusiones, vimos cómo las fuerzas del orden, esas que quizás no llegaron con la celeridad que se esperaba para proteger a Misael, ahora se movilizaban para rescatar a los presuntos agresores de la ira popular. Una ironía que no pasó desapercibida para nadie, y que alimentó aún más el cinismo y la desconfianza de la gente. ¿A quién protegen realmente?, se preguntaban muchos con amargura. Y como si la noche no pudiera ser más aciaga, en medio del humo, las sirenas y los gritos, resonaron detonaciones. Disparos al aire, o quizás no tanto. ¿Quiénes apretaban el gatillo? Era un intento de intimidación. Una nueva escalada en esta espiral de violencia. El miedo se mezclaba con la furia, la confusión con la adrenalina. Lo único cierto es que la paz, esa que tanto anhelaba la madre de Misael, parecía más lejana que nunca. Lo que quedó al amanecer fue un panorama desolador, de cenizas y rencores, y la sensación amarga de que el tejido social de Tehuacán había sufrido un desgarro profundo. Este tristísimo episodio, mis queridos sobrinos, nos obliga a una introspección profunda, a mirarnos en el espejo colectivo y preguntarnos qué estamos haciendo mal. ¿Cómo llegamos al punto en que la gente siente que la única respuesta es la violencia? ¿Cómo restauramos la confianza en la justicia, para que nadie sienta la tentación de tomarla por su propia mano? Porque no se trata solo de castigar a los culpables de la agresión inicial contra Misael, que por supuesto deben enfrentar todo el peso de la ley y reparar el daño causado. Se trata de sanar las heridas de una comunidad, de reconstruir los puentes de la convivencia. Se trata de asegurarnos de que ningún joven trabajador tenga que temer por su integridad mientras se gana la vida honradamente. Hoy, la tía Mona se queda con el corazón apesadumbrado, pero también con la firme convicción de que tenemos que hablar de estas cosas, analizarlas, debatirlas, aunque duelan. Porque solo entendiendo las raíces de esta violencia podremos, algún día, aspirar a erradicarla. Y la pregunta que flota en el aire, más densa que el humo de aquellos incendios, es, ¿cómo le devolvemos a Misael, y a tantos como él, no solo la salud física, sino la fe en que pueden vivir, y trabajar en un mundo donde la justicia no sea una utopía, sino una realidad tangible para todos? Se los dejo de tarea, porque esta reflexión, mis sobrinos, nos concierne a cada uno de nosotros.